Comunicación, lectura de comprensión del Ceneval. Comunicación es una de las partes del examen del Ceneval, pero también tiene que ver con otras partes, por ejemplo, con la parte del ensayo, sobre todo lectura de comprensión. Veamos con cuáles más tiene que ver. Tiene que ver con la ortografía. O sea, la lectura de comprensión ayuda a la ortografía. A la ortografía de la parte de comunicación, o sea, el uso de acentos, puntuación, que no es propiamente la lectura de comprensión. Entonces nos ayuda también a resolver otras partes de comunicación. Nos ayuda también a ciencias sociales. Por ejemplo, sucesos en México y en cierta forma en el mundo. El ensayo que vamos a ver es sobre el anticlericalismo de la Revolución Mexicana. Entonces, de alguna forma, nos hace ver algunos sucesos de México que aparecerán en la parte de ciencias sociales, ya no de comunicación, pero tiene que ver. Entonces, estamos matando más o menos varios pájaros de un tiro. Recuerden, hay que tratar de darle cohesión a todo lo que estudiamos. Por ejemplo, los revolucionarios mexicanos eran anticlericales como los revolucionarios rusos y españoles. Recuerden que al mismo tiempo de la Revolución Mexicana es la Revolución Rusa. Por eso había ideas que, que existían en ambos bandos, aunque fueran países muy alejados entre sí. Y por supuesto, en las revoluciones, los revolucionarios españoles tienen mucho que ver con los revolucionarios mexicanos, sobre todo con la parte de los socialistas, los republicanos y los anarquistas. Por supuesto que esta parte de lectura de comprensión también tiene que ver con el ensayo, tanto por la ortografía como para ver cómo se tiene que escribir. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver que si hacemos bien una parte, de alguna manera nos va a servir mucho para hacer otras partes, para poder salir muy bien en otras partes del examen. Empecemos. Siempre en voz alta, tratando de leer con la acentuación debida y con las pausas debidas. El anticlericalismo en la Revolución Mexicana. El Universal se presentó el miércoles 24 de noviembre del 2010. La historia de México es, en varios sentidos, muy distinta de la del resto de los países que formaban parte del Imperio Español en América, debido a, entre otras cosas, la virulencia de las luchas sociales y el encono de los enfrentamientos entre sus distintos actores. Nuestra guerra de independencia, por ejemplo, fue mucho más brutal, sangrienta y prolongada que los demás procesos independentistas americanos. Se trató de una verdadera revolución social, con una violencia de masas no equiparable a la de las guerras que tuvieron lugar en los otros países. Nuestra guerra de reforma, con la cual se buscaba establecer el dominio del Estado laico sobre la Iglesia católica, perdón, enfrentó drásticamente, como ninguna otra parte del continente, a conservadores, a conservadores y liberales. Y por lo que se refiere a nuestra revolución, se puede decir que hasta la fecha es única en América Latina. Ninguna otra se le ha acercado en cuanto a magnitud e intensidad. Se abren comillas. La que más se le parece es la revolución cubana. Pero esta se dio en un país mucho más pequeño y fue infinitamente más acotada, menos sangrienta, sin la violencia de masas, sin el desgarramiento social de la mexicana, dice el doctor Felipe Arturo Ávila Espinosa, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Cabe indicar que tanto en la Reforma como en la Revolución, los dos últimos cataclismos sociales que ha vivido nuestro país, el anticlericalismo ha jugado un papel fundamental. Raíz ideológica: para conocer mejor el fenómeno del anticlericalismo durante la Revolución Mexicana, es necesario remontarse hasta las luchas entre conservadores y liberales en el siglo XIX, en la que se encuentra su raíz ideológica. Esto está mal escrito. Creo que se está repitiendo esto. Para conocer mejor el fenómeno del anticlericalismo, así está bien, en la que se encuentra su raíz ideológica. El anticlericalismo en la Revolución Mexicana fue la continuación del liberalismo anticlerical que se expresó durante la Guerra de Reforma y que tuvo como una de sus manifestaciones más extremas la aplicación de la llamada Ley Lerdo o Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corporaciones civiles y religiosas de México, expedida el 25 de junio de 1856 por el presidente Ignacio Comonfort. Se abren comillas. El liberalismo más radical del siglo XIX
y podría irse con mayúscula, veía a la Iglesia Católica como un obstáculo para establecer su proyecto de nación, pues aquella, debido al acento, era la principal propietaria de los bienes del país, la institución con mayor influencia en la conciencia de la mayoría del pueblo mexicano y un poderosísimo instrumento de control político e ideológico, asegura el investigador universitario. Así, la Iglesia Católica se convirtió en un enemigo. Aquí ya termina las comillas. Así, la Iglesia Católica se convirtió en un enemigo natural del Estado mexicano, y cuando estalló la revolución, su jerarquía se sintió amenazada y decidió organizarse y defenderse. Es un hecho sin precedentes en la historia del país. Apenas triunfó Madero, la jerarquía católica fundó el Partido Católico Nacional porque tenía miedo de que el político coahuilense mostrara también las tendencias anticlericales de los gobiernos anteriores a la dictadura de Porfirio Díaz. Fue una medida de prevención y defensa de la Iglesia Católica para enfrentar decididamente a Madero. Cierran comillas, comenta Ávila Espinosa. Esto es Ávila Espinosa. Apoyo a Huerta, como subtítulo. El Partido Católico Nacional, fundado el 3 de mayo de 1911, llegó a tener una fuerza considerable durante la primera etapa de la Revolución Mexicana. Pronto se convirtió en uno de los principales factores de desestabilización del incipiente gobierno de Madero. No estaba de acuerdo, abriendo comillas, con la revolución ni con el proyecto maderista, a los que veía como dos grandes amenazas para sus intereses. Incluso, de manera muy abierta, un sector de la alta jerarquía católica apoyó y formó parte del complot encabezado por Victoriano Huerta para derrocar a Madero, y posteriormente colaboró con el gobierno del dictador. Su posición se ubicaba claramente del otro lado de la revolución, señala Ávila Espinosa. Y a pesar del derrumbe del gobierno de Huerta en junio de 1914, una fracción de la Iglesia Católica mantuvo, en ciertas regiones del país, su oposición al movimiento revolucionario, de tal modo que, conforme avanzó las relaciones entre el clero y, sobre todo, algunos líderes constitucionalistas como Plutarco Elías Calles, Antonio Villarreal, Francisco Murguía y Salvador Alvarado, Murguía y Salvador Alvarado, se deterioraron y derivaron en diversos enfrentamientos. Abre comillas, en consecuencia, las manifestaciones anticlericales más extremas se dieron precisamente entre las filas constitucionalistas comandadas por dichos líderes, añade el investigador. A medida que el bando constitucionalista se consolidó como el grupo revolucionario más importante en el país, el deseo de castigar al clero por su posición antirrevolucionaria aumentó. Se vuelven a abrir comillas. Los constitucionalistas consideraban que la revolución que estaba a punto de triunfar debía ajustarle las cuentas al clero y castigarlo por toda su labor contrarrevolucionaria. Además, el nuevo Estado mexicano no podía permitir que la Iglesia Católica regresara a los tiempos anteriores a la Reforma, comenta Ávila Espinosa. Se abre otro subtítulo, Guerra Cristera. El asesinato de Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, Puebla, el 21 de mayo de 1920, no mitigó ni un ápice el conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica. Años después, los jacobinos más radicales y los creyentes más fanáticos construyeron el escenario propicio para que estallara un movimiento armado de carácter a un tiempo religioso y anticlerical. La Guerra Cristera o Cristiada, 1926-1929. Las raíces de la cristiada están en la Revolución Mexicana, cuando un sector de los intelectuales jacobinos más radicales volvió a tener un enfrentamiento con un sector de los católicos más conservadores. Esto será comillas. Según el investigador universitario, o sea, Ávila Espinosa, desde el siglo XIX, durante la Guerra de Reforma, pasando por la Revolución, hasta la década de los años 30 del siglo pasado, o sea, el siglo XX, hubo en nuestro país manifestaciones anticlericales sumamente radicales enfrentadas con asociaciones católicas profundamente conservadoras, uno de cuyos ejes era el culto a la Virgen de Guadalupe. Se abren comillas. Creo que el anticlericalismo mexicano en esas épocas no tiene equivalentes en ningún país latinoamericano, ni tampoco en España. Por ejemplo, el anticlericalismo de la Revolución y de la Cristiada fue mucho más extremo, radical y fanático que otros anticlericalismos surgidos en otros lugares del mundo. Sin embargo, esto no significa que la sociedad mexicana sea anticlerical, ni mucho menos. En realidad, hoy solo un sector de ella se identifica con el anticlericalismo y lo ejerce. Afortunadamente, la tolerancia y el respeto a las distintas creencias han ido ganando espacios, aunque lo que sí sigue siendo un principio irreversible es la separación entre la Iglesia Católica y el Estado, comenta Ávila Espinosa.